Mi ex le pega a su mamá. Ese es nuestro tema del día y es una situación muy lamentable que no se justifica con nada. Para hablarnos más de este tema nos acompaña el abogado Roberto Sánchez. Bienvenido, mi querido abogado, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. ¿Qué tema tan interesante, abogado? Bienvenido. Bueno, interesante y de alguna manera triste. O sea, ¿cómo se dan este tipo de actitudes? Pero a ver, ¿qué podemos hacer ante una circunstancia de este tipo? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Lo primero que tendríamos que precisar es que ante una situación de esta naturaleza, que por sí misma ya es muy grave, lo ideal, lo ordinario tiene que ser presentación de la denuncia ante la gente del Ministerio Público. Eso es lo primero que se debería de hacer. Ahora, en el caso de que probablemente no sea un familiar mío, pues hacerlo del conocimiento de la autoridad, es decir, del policía que podamos tener. Esa sería la primera acción que inmediatamente debemos de tomar. Oye, y a ver, es que muchas veces da miedo, la verdad, en el país que estamos y demás, no quiero criticar mucho, pero un poquito. ¿Qué tal que denuncio y toman represalias y se quieren vengar de mí? ¿La denuncia es anónima? ¿Cómo se puede hacer? Bueno, como les comentaba, si es el familiar, lo ideal es que haga la presentación de la denuncia ante la gente del Ministerio Público. Hay una fiscalía especializada para la atención de delitos que se cometen contra personas mayores y ahí el agente del Ministerio Público, dependiendo de la gravedad de la situación, podrá tomar las medidas precautorias necesarias para que en todo caso esa persona, ese agresor pueda ser separado del hogar si llegara a vivir con esa persona. Exacto. Tener algunas medidas que le impidan el acercamiento, etcétera, para lograr que las personas que puedan promover esta denuncia también se sientan con el cobijo y la protección de la Sí, porque si no, no van a denunciar. Pero naturalmente. también hay situaciones muy difíciles, ¿no? ¿Qué pasa cuando el violentador, pues es la única persona que se hace cargo del violentado y quizá el violentado no tiene más familiares? ¿Qué pasa? Esa es una situación que de suyo es muy común. Sí. Pero lo que tenemos que tomar en consideración es que lo que primero hay que preservar es la seguridad y la integridad de ese adulto. Claro. De tal suerte que ese violentador, pues lo primero que tendríamos que hacer es retirarlo de esa situación porque va a seguir generándose esa conducta de esa persona. De tal suerte que, insisto, el agente del Ministerio Público, la autoridad que conozca esta situación, podrá dictar las medidas preventivas que sean necesarias para evitar que se siga sucediendo ese acontecimiento. Y bueno, en realidad hoy estamos hablando de mi ex le pega a su mamá, pero realmente creo que es un tema bien amplio, porque puede ser el vecino que le está pegando a un adulto mayor en la casa, entre tantos otros ejemplos que pueden pasar. Pero ¿cuáles son las leyes que protegen a estas personas? Bueno, la legislación en todo caso siempre ha protegido a las personas, pero específicamente para los adultos mayores hay una ley que contempla su protección, cuidado, custodia y de alguna manera el acompañamiento que puedan tener respecto a las distintas situaciones que puedan vivir dentro del seno familiar. En ese orden de ideas, vale la pena que los adultos mayores sepan que hay una ley que los protege y hay que ejercer esos derechos. Claro, porque como dice Rafa, ¿no? Y aparte, violentar a un adulto mayor no es nada más pegarle, es dejarle dar de comer, dejarle dar sus medicinas, no acompañarle. La violencia psicológica. Claro. No, en el caso de los familiares, te voy a dejar, te voy a abandonar, me tienes harto, parece que eres mi hijo. Ignorarlo. Ignorarlo, Claro. ¿no? Así es. De hecho, la violencia familiar se compone en esa violencia física, la violencia psicoemocional, una violencia económica y naturalmente violencia sexual. De tal suerte que hay que preservar todo este libre desarrollo de las personas cuando viven en un seno familiar. Si, por ejemplo, vemos que el adulto está solo, o sea, sabemos que nuestro vecino ya es un adulto mayor y nadie lo visita, o platicamos con él y vemos que nadie le llama, ¿de alguna manera podemos ayudarlo? O sea, si sabemos que tiene familiares pero no lo frecuentan, ¿también eso podríamos ayudarlo a denunciar también o no? Sí, me refiero a denunciar por hacerlo evidente, es decir, hacerlo del conocimiento de la autoridad. Puede ser que a lo mejor ese adulto no necesariamente se encuentre en una situación de violencia familiar, pero sí puede encontrarse en un estado de abandono. Ahí lo que importante sería presentarlo, hacerlo de conocimiento de la autoridad para que los sistemas nacionales de desarrollo integral de la familia pudieran acceder al acompañamiento, preservarlo, custodiarlo e incluso ponerlo bajo resguardo en alguna institución que tuvieran para dicho efecto. Y ser humanos, ¿no? Ser amorosos y compasivos, sí. y no nada más con los adultos mayores, con toda la gente, pero sobre todo con los adultos mayores. Visitar a tu vecino, apapacharlo. Como decimos siempre, somos más los buenos, hay que ejercer también de buenos y hacer sociedad. Gracias, licenciado. Muchas gracias, compañeros. Gracias, compañeros. Vénganse, porque ya nos estamos despidiendo. Ya nos vamos, familia, pero mañana tenemos una cita, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Dónde? ¿Con quién? Aquí, por supuesto, aquí merengue, familia.